contar la historia de los 7 chicos que murieron ese día en la comisaría primera. El libro tiene en general 3 ejes. Uno de ellos es, como les decía al principio, contar periodísticamente a través de los testimonios de los sobrevivientes de la comisaría, de los familiares de los chicos, de la causa judicial, qué ocurrió ese 2 de marzo en la seccional primera de Pergamino, que básicamente fue que los policías que estaban en el lugar dejaron durante 1 hora que los chicos murieran asfixiados porque habían prendido algunos pedazos de colchones. Y los policías, en vez de apagar muy rápidamente esos colchones, estuvieron 1 hora viendo cómo ese fuego ardía y de los 19 detenidos que había, 7 de ellos que estaban en la celda 1 murieron. Otro eje del libro es también contar las historias de vida de estos pibes, ¿no? Los chicos tenían entre 18 y 27 años, eran pibes que tenían sus laburos, sus novias, sus gustos. Entonces, lamentablemente, en un libro de este tipo nosotros tratamos de, como dicen los familiares también, ¿no?, de humanizarlos a ellos. ¿Por qué? Porque cuando ocurrió la masacre en Pergamino, lo primero que se hizo fue culpabilizar a las víctimas de por qué había ocurrido eso. Tanto los medios de comunicación como el poder político, no solamente municipal, sino provincial, apuntó a que los responsables de esa masacre eran las propias víctimas. Y no solamente eso, sino que a las pocas horas ya se estaba culpabilizando a los familiares de las víctimas, ¿no? Tengamos en cuenta que por ley está prohibido tener gente detenida en las comisarías de la provincia de Buenos Aires. Esto era algo que no se respetaba en la comisaría primero de Pergamino. También la comisaría tenía capacidad para 18 personas detenidas y había 19 personas que se estaba violando otra ley ahí. Y un tercer eje de este libro es contar un poco la situación carcelaria y penal en Argentina, ¿no? Tratamos de hacer una especie de resumen y de panorama general en qué condiciones se encuentran las cárceles y las comisarías del país. Y lamentablemente, desde la vuelta de la democracia en Argentina en el 83, el sistema penal argentino lo único que ha hecho fue profundizar la crisis que tiene, ¿no? Hoy una persona privada de su libertad para el Estado argentino no vale absolutamente nada. Tal vez en el país la persona, el ser humano que menos valor tiene para el Estado argentino hoy es una persona privada de su libertad. Ni que hablar, y en el libro también hablamos de esto, de la situación en que se encuentran las comisarías de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Comisarías como la primera de Pergamino, que era una tumba, no era una comisaría eso. Hay que tener en cuenta, y también en el libro lo contamos, que es un hecho importante para la ciudad de Pergamino y para lo que ocurrió, que el edificio de la comisaría, que fue construido hace más de 80 años para instalar esa seccional, durante la dictadura militar fue un centro clandestino de detención, ¿no? Entonces hay una línea cronológica, temporal, que es muy terrible, que ese lugar físico, que en su momento fue un centro clandestino de detención, terminó siendo un centro clandestino de detención en democracia, ¿no? Y donde en ese lugar la policía bonaerense asesinó a 7 personas. Es interesante también, y cuando armábamos este libro, ubicar un poco, ¿no?, para quien no conoce Pergamino. Entonces también tratamos de hacer una breve historia de la ciudad, una ciudad que, bueno, seguramente muchos de ustedes conocen. Es una ciudad agrícola ganadera, bastante conservadora, donde en las últimas elecciones la derecha ganó por muchísimos votos, y al ocurrir esta masacre, por un lado hubo un movimiento muy fuerte encabezado por los familiares de los chicos, que a los pocos días salieron a la calle a movilizarse y a pedir justicia, pero por el otro lado hubo también un movimiento muy grande de reacción, ¿no?, justificando lo que había sucedido.
hasta burlándose mucha gente de esos chicos que habían muerto asfixiados en la comisaría primera. Tengan en cuenta que la comisaría primera de Pergamino queda en pleno centro de la ciudad, el fondo de la comisaría da con el fondo de la municipalidad, está a 1,5 cuadras de la iglesia Merced, que es la iglesia principal de la ciudad, a media cuadra de la Fiscalía General, a metros de la peatonal de Pergamino, a 1 cuadra de la Plaza Merced. Entonces, con este libro lo que intentamos hacer, por un lado, a través de la crónica periodística, haciendo mucho hincapié en la crónica periodística, mostrar ese 2 de marzo, lo que sucedió, basándonos sobre todo en la causa judicial, en los testimonios de los bomberos, que cuando llegaron a la comisaría y que recién la policía los llamó después de 40 minutos, durante otros 20 minutos los policías se negaron a darle la llave a la reja para acceder al lugar donde estaban los calabozos, que eso fue dentro de todo lo terrible que hizo la policía bonaerense ese día. Eso tal vez es lo más perverso, si se quiere, porque en los testimonios de los bomberos que llegaron, ellos dejaron muy en claro que un incendio de ese tipo lo podían apagar en apenas 3 minutos, y los policías se negaron a darle esa llave durante 20 minutos. Cuando los bomberos recién pudieron acceder, los chicos ya estaban muertos. También para este libro fue importante contar y relatar y mostrar todo el proceso de movilización que hay todavía hoy en Pergamino, encabezado por las mamás y por las novias de los chicos y por un grupo de vecinas y vecinos que están nucleados en el colectivo Justicia por los 7. Para una ciudad como Pergamino este proceso de movilización es muy importante. Como les decía, Pergamino es muy conservadora, y si bien lo que sucedió en la comisaría primera es un hecho muy doloroso y muy terrible, no trágico, porque hay un responsable claro frente a eso, que es en un primer nivel los policías que estaban en ese momento, incluido el comisario, ahora ex comisario Alberto Donza. El Estado es el responsable, digo, en Pergamino no ocurrió una fatalidad, una tragedia, no fue un hecho aislado, y lamentablemente lo que sucedió en Pergamino lo pudimos comprobar a finales del año pasado, en noviembre si no me equivoco, en la localidad de Esteban Echeverría, en la comisaría de Trasradio, donde sucedió un hecho calcado el de Pergamino, con la diferencia que en ese caso murieron 10 personas que estaban en la comisaría esa. Pero les decía que este proceso de movilización que encabezan los familiares es muy importante. Yo siempre digo, aunque suene medio raro, que ese proceso de movilización hace a Pergamino una ciudad más linda, hace a una ciudad mucho más digna de lo que es la lucha que están encabezando los familiares. Y en el libro siendo yo de Pergamino, si bien vivo en Buenos Aires, pero viajo permanentemente porque está mi familia y mis amigos, pudimos seguir todo ese proceso de movilización, de actividades, también de las relaciones que han entablado los familiares con la Marcha Nacional del Gatillo Fácil, con organismos de derechos humanos. En Pergamino, por suerte, estuvo en 2 ocasiones, creo, Nora Cortiña, tres veces estuvo Nora, estuvo Adolfo Pérez Esquivel también, acompañando a los familiares. Y el libro, como les decía, que tiene un estilo periodístico y de crónica, tratamos en el libro de reunir todos esos factores que hoy están latentes en Pergamino, que el 2 de septiembre va a comenzar el juicio a los 6 ex policías imputados. Hay un detalle que es muy característico, ¿no?, de la policía bonaerense, es que el ex comisario estuvo un año prófugo y nadie lo pudo encontrar. No estaba muy lejos del comisario, me imagino, hasta que un día llegó a declarar, mostrándose como un alma caritativa que estaba a disposición de la justicia después de estar un año prófugo. Me parece interesante un libro de este tipo, primero para Pergamino y para difundir el caso y la lucha que están encabezando los familiares. Me parece también interesante que una masacre como la que ocurrió en Pergamino no la tomemos como algo aislado, como algo que sucede cada tanto. Digo,
desde que volvió la democracia al país hay más de 5.000 casos de gatillo fácil. Masacres como esta no ocurren más por vaya a saber qué cuestiones, ¿no? La de Pergamino ocurrió, en Esteban Echeverría ocurrió, pero tengamos en cuenta que el Estado argentino, más allá del gobierno que esté, ante las personas privadas de la libertad, acciona de una manera, por un lado represiva, pero por el otro lado de desidia total, ¿no? Es básicamente encerrar a gente en tumbas. Alguna vez el escritor argentino Enrique Medina escribió una gran novela que se llama Las tumbas, o La tumba, si no me equivoco, que cuenta la historia de unos nenes que están en un instituto de menores. Y esa novela Enrique Medina la escribió en el año 73, 74, es su novela más conocida. Y si uno lee esa novela hoy, es una novela muy cruda, si la pueden leer, léanla, pero es muy cruda, muy difícil de leer por la crudeza. Si uno lee esa novela de Enrique Medina hoy, lamentablemente tenemos que decir que no cambió absolutamente nada adentro de las instituciones, como un instituto de menores, un penal o una comisaría, sino que eso se profundizó. En estos últimos 4 años, claro, se ha profundizado todavía más, ¿no? Teniendo en cuenta que hay una política represiva abierta por parte del gobierno nacional y provincial. Pero el libro este también, y con esto cierro para darle la palabra a Cristina y a Silvia, implicó también algunas cuestiones personales. Como les decía, yo soy de Pergamino. A la edad en que tenían los chicos, yo no hacía nada diferente a lo que hacían los chicos. Me gustaba la renga, me gusta la renga todavía, iba cada tanto a ver a Douglas a la cancha, andaba por ahí con mis amigos a la noche, por la calle, nos tomábamos una birra, hacíamos algunas maldades, y eso no implica para nada que un policía bonaerense o una institución como la policía bonaerense asesine abiertamente como asesinó a estos chicos en la comisaría primera. Me parece que tenemos que reflexionar bastante sobre qué sistema de seguridad y qué fuerzas de seguridad queremos para el país. Digo, esto es una reflexión que todos y todas tenemos que hacer de manera urgente. Muchas veces hay tal vez algunas cuestiones más mediatas en el país que no permiten pensar, pero es sumamente necesario que en Argentina se replantee qué fuerzas de seguridad se necesitan. Digo, hoy la provincia de Buenos Aires, sus fuerzas de seguridad están totalmente militarizadas. Digo, la policía bonaerense es casi una policía militar, es una policía que ideológicamente sigue pensando como pensaba Ramón Camps, que fue el jefe de la policía bonaerense durante la dictadura, una policía que está entrenada por Israel, por el Estado de Israel, que por su ejército, que es uno de los ejércitos que más violaciones a los derechos humanos ha cometido en esta historia del siglo XX y lo que va del siglo XXI. Y realmente cuando sucede un hecho de esto, por un lado es necesario, como lo hicieron los familiares, salir a la calle y luchar y lograr todo lo que han logrado en estos más de 2 años, pero también que pensemos en quiénes queremos que nos cuiden, ¿no? Digo, yo soy un convencido que hoy, si algo no hace la policía en general, es cuidar al ciudadano y a la ciudadana. Digo, hoy en una ciudad como Buenos Aires, que está también recargada de policías, pasar al lado de un policía no es algo cotidiano, o es algo que, al menos en mi caso, sea pasar al lado de otra persona. Digo, da temor pasar al lado de un policía, ni que hablar de la bonaerense. En Pergamino han ocurrido otros casos de gatillo fácil, no es, por eso les digo, lo de la masacre no fue un hecho aislado, pero es interesante también que el libro este sirva para que conocer la historia de los chicos, conocer la lucha de los familiares, conocer qué sucedió ese día, pero también que tratemos de reflexionar sobre qué fuerzas de seguridad necesita un país realmente, que esté al servicio de la comunidad y no como hoy en día, que es casi es un ejército de ocupación en el caso de la provincia de Buenos Aires. Así que bueno, le voy a dar la palabra a Cristina y a Silvia. Gracias.
Bueno, buenas tardes a todos. Leandro lo cuenta muy bien en el libro. Hay detalles también de los sobrevivientes que cuentan lo que pasó ese día. Sobre la lucha, nosotros tuvimos que salir inmediatamente a pedir justicia, que sabemos que para nosotros ya no hay justicia porque nuestros hijos no la tuvieron a la justicia. Y también nadie está exento de pasar, aunque sea 24 horas por una comisaría. A cualquiera le puede pasar. En un principio fuimos muy maltratadas, como lo cuenta Leandro. 7 chorros menos, 7 lacras menos. Hacían un bien los policías, dejando morir a los chicos. Nos decían de todo en las redes sociales. Cuando sucedía algún hecho delictivo en Pergamino decían, y bueno, está bien, ahí salen las 7 madres pidiendo justicia por los chorros. Para nosotros fue muy difícil y sigue siendo difícil querer contar todo lo que vivieron nuestros hijos. Por eso les digo, nadie está exento de caer, aunque sea 24 horas en una comisaría. Estamos a 2 meses del juicio. Pedimos justicia. Justicia para mí personalmente ya no hay, porque mi hijo no la tuvo. Gracias a Leandro porque trató de en ese libro contar quiénes eran nuestros hijos, que tenían proyectos, que tenían familia, que tenían hijos. Mi hijo tenía 24 años y una bebé de 8 meses, que hoy tiene 3 años, que hoy ve su papá en una foto, que con solo 3 añitos me dice extraño a mi papá. Son muchas cosas. Gracias, Leandro, por el respeto que siempre nos tuvo y por todo lo que quiso contar en ese libro, que tal vez nosotras, si lo decimos, nunca nos van a escuchar. Gracias a todos por estar tan atentos y por prestarnos sus oídos hoy. Muchas gracias. Bueno, yo soy Cristina, la mamá de Sergio. Yo tengo 3 hijos, Sergio era el menor. Era el que vivía conmigo, porque soy viuda. Y como para no ser autorreferencia y ir más a lo que es la lucha, ¿no? Que nosotros decimos, la lucha es por justicia, por todos. Estamos, como ambos dijeron, a 2 meses del juicio. Tenemos muchas sensaciones encontradas. Sabemos que la lucha no es fácil porque no estamos contra un vecino que está en igualdad de condiciones, sino con gente que pertenecía a una fuerza, porque fueron exonerados, pero que la amistad sigue, ¿no? Entonces, no sabemos cuál va a ser el veredicto. Lo único que esperamos es que sea ejemplificador, como para poner un poco de un tope, un basta a tanta impunidad, porque todos los días hay un chico menos, todos los días se mueren jóvenes en manos de las fuerzas de seguridad. Y en estos 2 años largos hemos aprendido que las cosas se hacen entre todos, que las calles deben ser utilizadas para estas denuncias, que no nos podemos quedar sentados de brazos cruzados. Hago la mea culpa. Yo no salía antes. Aprendí de mi hijo decir, a no prejuzgar. Siempre me lo decía, no prejuzgues.
Y bueno, eso del el prejuicio y el estigma, también aprendí que mata. El hecho de, hay veces, de que los chicos no sepan o no se adapten a las normas, ¿no? Por ejemplo, mi hijo tenía un problema de adicción, ¿no? a sustancias psicoactivas. Hemos andado por demasiados dispositivos para buscar soluciones. Y a veces, como esa vez que lo llevó a la cárcel, a la comisaría, no tomó una buena decisión. Y la problemática sabemos que no es solo de 7 chicos, sino de muchos. Y a veces en la misma familia, por ahí no sabemos cómo manejar el tema de los límites, el tema de qué hago, qué no hago, a dónde voy, porque todo el mundo no es una, ¿cómo puedo decir? No es una situación que se pueda hacer, hablar con cualquiera, porque cualquiera no lo entiende, porque son los negritos, los faloperitos, y todo eso, la persona lo siente. Mi hijo se sentía de segunda categoría. Entonces, como padres, creo que tenemos que fortalecer la autoestima en nuestros hijos. Como sociedad tenemos que aprender a ver que detrás de ese chico puede haber toda una historia. Tratar de ayudar, no de juzgar. Perdonen que me vaya del tema, pero me parece que es necesario que nos pongamos a analizar qué hacemos cada uno por esta sociedad, ¿no? Desde el pequeño lugar que tenemos. Yo creo que nuestros hijos nos dejaron un legado, poder denunciar lo que les costó la vida a ellos, el abuso de la autoridad, el abuso de ese uniforme, el abuso de esas políticas duras y que quieren seguir siendo más duras con niños de menos edad. Entonces, uno pensaba que estando dentro de una comisaría iba a estar resguardado, no iba a tener que tomar decisiones malas y iba a estar con su vida hasta que se acomode, ¿no? Y no fue así. El lugar más seguro fue el lugar de su muerte. Y ese lugar donde los encontró nuestros hijos, que desde que lo empiezan a conocer otros, no dejan que su memoria quede limpia, porque no eran eso solo, eran seres humanos que tenían amores, que tenían gustos, como dijo recién Leo, le gustaba el fútbol, ir a la cancha, los recitales, como cualquier hijo de vecino. Entonces es eso, es tratar de colaborar y de trabajar entre todos. Hay veces que justo nos toca hablar donde hay mucha sensibilidad, pero que ustedes, donde pueden llevar la palabra a otros lugares, ser multiplicadores. Necesitamos más sensibilidad en la gente. A mí me costó, o sea, la aprendí después de que tuve el mal momento, ¿no? De haber sufrido esta pérdida tan grande que es la pérdida de un hijo, de un ser amado. Y como decía Leo, la comisaría era un lugar que tenía historia. Y en los 28 días que estuvo mi hijo detenido, nunca vi el cartel donde lo marcaba como un sitio
que había sido un sitio clandestino de detención. Hasta ahí llegaba mi anteojera, el vivir en una media, el vivir por él y para él, o lo de mi familia. Por eso digo de que estos 2 años fueron de aprendizaje, si bien siempre fui enfermera y me conmueve el dolor ajeno, pero a otro nivel. Y agradezco, como agradeció Silvia, el hecho de que estén con tanta atención y ese respeto que no siempre recibimos, y cuando lo recibimos lo agradecemos desde lo más profundo de nuestras almas. Gracias.